Creed en sus profetas. Lunes 22 de mayo 2023. Salmos 16. Expresión de fidelidad y confianza. Mictam de David. Guárdame, oh Dios, porque en ti me he refugiado. Oh alma mía, dijiste al Señor, tú eres el Señor, para mí no hay bien aparte de ti. Para con los santos que están en la tierra y para con los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de quienes se apresuran tras otros dios. Yo no ofreceré sus sacrificios de sangre, ni con mis labios mencionaré sus nombres. Oh Señor, porción de mi herencia y mi copa, tú sustentas mi destino. Los linderos me han tocado en lugar placentero. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja. Aún en las noches me corrige mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha. No seré movido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. También mi cuerpo descansará en seguridad, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. El conflicto de los siglos, capítulo 12. La reforma en Francia. No eran solamente los pobres y los humildes los que en medio del padecimiento y del escarnio se atrevían a ser testigos del Señor. En las casas señoriles, en el castillo, en el palacio, había almas regias para quienes la verdad valía más que los tesoros, las categorías sociales y aun que la misma vida. La armadura real encerraba un espíritu más noble y elevado que la mitra y las vestiduras episcopales. Luis de Bercamp era de noble alcurnia, cortés y bravo caballero, dedicado al estudio, de elegantes modales y de intachable moralidad. Era, dice un escritor fiel, partidario de las instituciones del Papa y celoso oyente de misas y sermones, y coronaba todas estas virtudes aborreciendo de todo corazón el luteranismo. Empero, como a otros muchos, la providencia le condujo a la Biblia y quedó maravillado de hallar en ella no las doctrinas de Roma, sino las doctrinas de Lutero. Desde entonces se entregó con entera devoción a la causa del Evangelio. Siendo el más instruido entre todos los nobles de Francia, su genio y elocuencia y su valor indómito y su celo heroico, tanto como su privanza en la corte, por ser favorito del rey, lo hicieron considerar por muchos como el que estaba destinado a ser el reformador de su país. Beza dijo: Bercamp hubiera sido un segundo Lutero, de haber hallado en Francisco I un segundo lector. Los papistas decían: es peor que Lutero. Y efectivamente, era más temido que Lutero por los romanistas de Francia. Le echaron en la cárcel por hereje, pero el rey mandó soltarle. La lucha duró varios años. Francisco fluctuaba entre Roma y la Reforma, tolerando y restringiendo alternadamente el celo bravío de los frailes. 3 veces fue apresado Bercamp por las autoridades papales, para ser librado otras tantas por el monarca, quien, admirando su genio y la nobleza de su carácter, se negó a sacrificarle a la malicia del clero. Bercamp fue avisado repetidas veces del peligro que le amenazaba en Francia, e instado para que siguiera el ejemplo de aquellos que habían hallado seguridad en un destierro voluntario. El tímido y contemporizador Erasmo, que con todo el esplendor de su erudición carecía sin embargo de la grandeza moral que mantiene la vida y el honor subordinados a la verdad, escribió a Bercamp: solicita que te manden de embajador al extranjero. Ve y viaja por Alemania. Ya sabes lo que es Beda, un monstruo de 1000 cabezas que destila ponzoña por todas partes. Tus enemigos son legión. Aunque fuera tu causa mejor que la de Cristo, no te dejarán en paz hasta que hayan acabado miserablemente contigo. No te fíes mucho de la protección del rey, y sobre todas las cosas te encarezco que no me comprometas con la facultad de teología. Pero cuanto más cuerpo iban tomando los peligros, más se afirmaba el fervor de Bercamp. Lejos de adoptar la política y el egoísmo que Erasmo le aconsejara, resolvió emplear medios más enérgicos y eficaces. No quería ya tan solo seguir siendo defensor de la verdad, sino que iba a intentar atacar el error. El cargo de herejía que los romanistas procuraban echarle encima, él iba a devolvérselo. Los más activos y acervos de sus opositores eran los sabios doctores y frailes de la Facultad de Teología de la Universidad de París, una de las más altas autoridades eclesiásticas de la capital y de la nación. De los escritos de estos doctores, entresacó Bercamp 12 proposiciones que declaró públicamente contrarias a la Biblia y por lo tanto heréticas,
y apeló al rey para que actuara de juez en la controversia. El monarca, no descontento de poner frente a frente el poder y la inteligencia de campeones opuestos y de tener la oportunidad de humillar la soberbia de los altivos frailes, ordenó a los romanistas que defendiesen su causa con la Biblia. Bien sabían estos que semejante arma de poco les serviría. La cárcel, el tormento y la hoguera eran las armas que mejor sabían manejar. Cambiadas estaban las suertes y ellos se veían a punto de caer en la cima a que habían querido echar a Berkham, pues así en aprieto no buscaban más que un modo de escapar. Por aquel tiempo, una imagen de la Virgen que estaba colocada en la esquina de una calle amaneció mutilada. Esto produjo gran agitación en la ciudad. Multitud de gente acudió al lugar dando señales de duelo y de indignación. El mismo rey fue hondamente conmovido. Vieron en esto los monjes una coyuntura favorable para ellos y se apresuraron en aprovecharla. «Estos son los frutos de las doctrinas de Berkham», exclamaban. «Todo va a ser echado por tierra, la religión, las leyes, el trono mismo, por esta conspiración luterana». Berkham fue aprendido de nuevo. El rey salió de París y los frailes pudieron obrar a su gusto. Enjuiciaron al reformador y le condenaron a muerte. Y para que Francisco no pudiese interponer su influencia para librarle, la sentencia se ejecutó el mismo día en que fue pronunciada. Al mediodía fue conducido Berkham al lugar de suplicio. Un inmenso gentío se reunió para presenciar el auto, y muchos notaron con turbación y espanto que la víctima había sido escogida de entre las mejores y más valientes familias nobles de Francia. La estupefacción, la indignación, el escarnio y el odio se pintaban en los semblantes de aquella inquieta muchedumbre, pero había un rostro sin sombra alguna, pues los pensamientos del mártir estaban muy lejos de la escena del tumulto, y lo único que percibía era la presencia de su Señor. La miserable carreta en que lo llevaban, las miradas de enojo que le echaban sus perseguidores, la muerte espantosa que le esperaba, nada de esto le importaba. El que vive, si bien estuvo muerto, pero ahora vive para siempre y tiene las llaves de la muerte y del infierno, estaba a su lado. El semblante de Berkham estaba radiante de luz y paz del cielo. Vestía lujosa ropa y llevaba capa de terciopelo, justillo de raso y de damasco, calzas de oro. Iba a dar testimonio de su fe en presencia del Rey de Reyes y ante todo el universo, y ninguna señal de duelo empeñaba su alegría. Mientras la procesión desfilaba despacio por las calles atestadas de gente, el pueblo notaba maravillado la paz inalterable y el gozo triunfante que se pintaba en el rostro y en el continente del mártir. Parece, decían, como si estuviera sentado en el templo meditando en cosas santas. Ya atado a la estaca, quiso Berkham dirigir unas cuantas palabras al pueblo, pero los monjes, temiendo las consecuencias, empezaron a dar gritos y los soldados a entrechocar sus armas, y con esto ahogaron la voz del mártir. Así fue como en 1529 la autoridad eclesiástica y literaria más notable de la culta ciudad de París dio al populacho de 1793 el vil ejemplo de sofocar en el cadalso las sagradas palabras de los moribundos. Berkham fue estrangulado y su cuerpo entregado a las llamas. La noticia de su muerte entristeció a los amigos de la Reforma en todas las partes de Francia, pero su ejemplo no quedó sin provecho. También nosotros estamos listos, decían los testigos de la verdad, para recibir la muerte con gozo, poniendo nuestros ojos en la vida venidera. Durante la persecución de Meaux, se prohibió a los predicadores de la Reforma que siguieran en su obra de propaganda, por lo cual fueron a establecerse en otros campos de acción. Lefebvre, al cabo de algún tiempo, se dirigió a Alemania, y Ferraud volvió a su pueblo natal, en el este de Francia, para esparcir la luz en la tierra de su niñez. Ya se había sabido lo que estaba ocurriendo en Meaux, y por consiguiente la verdad que él enseñaba sin temor encontró adeptos. Muy pronto las autoridades le impusieron silencio y le echaron de la ciudad. Ya que no podía trabajar en público, se puso a recorrer los valles y los pueblos, enseñando en casas particulares y en apartados campos, hallando abrigo en los bosques y en las cuevas de las peñas de él conocidos desde que los frecuentara en los años de su infancia. Dios le preparaba para mayores pruebas. Las penas, la persecución y todas las acechanzas del diablo con las que se me amenazaba no han escaseado, decía él, y hasta han sido mucho más severas de lo que yo con mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre. Él me ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesite.
Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelanto del Evangelio. Filipenses 1:12. Expulsados de Paris y Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Hechos 8:4. Y de esta manera la verdad se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia.